Hola, muy buenos días a todos ustedes, aquí transmitiendo, ¿verdad? Otra vez en grabación porque no tengo internet, está fallando un poquito la línea de internet, y bueno, pues aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes en este espacio de Cristo con amor para el mundo. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque verdaderamente ayer el trabajo que hicimos ahí en Plaza Tapatía fue un trabajo de mucha bendición, ahí llevando la palabra de Dios a los indigentes. Una gran experiencia. Yo creo que nos falta tiempo, nos falta el espacio, pero yo creo que si comúnmente empezamos a hacer este tipo de campañas seguido, podemos lograr muchos objetivos, podemos lograr muchas cosas buenas para la obra del Señor. Verdaderamente hay que acercarnos a los más necesitados, no hay que tener miedo, no hay que ni tener miedo ni hacerlos a un lado. Yo creo que ellos son los que más necesitan de conocer la palabra de Dios y conocer todas las bendiciones que pueden con esta palabra, ¿verdad? Sigamos orando por los enfermos, sigamos orando por todos los necesitados, sigamos orando por la sobrina Isa de Tamara para que se recupere pronto, y que bueno, pues sigamos siendo de bendición en la vida de todas las personas que se nos acercan para pedir ayuda. Estoy orando por mi salud porque está regresando la cuestión de mi dolor de espalda. Traigo aquí también un dolorcito en el pecho, pero bueno, que Dios nos siga prosperando, que Dios nos siga acompañando, que Dios nos dé la bendición para seguir caminando y seguir viviendo en estos procesos y seguir estando presentes en la vida de mis hijos. Hoy nuestro tema que vamos a tocar se llama Intenta situarte en cada vivencia narrada en la palabra de Dios. Acuérdense que lo que estamos viendo del tema es 7 pasos sencillos para poder practicar y leer la Biblia y practicarla, o sea, ser oidores y hacedores de la palabra. Esa es una parte muy importante. Entonces hay que situarnos. Cuando usted lea la palabra, imagínese lo que usted está leyendo. ¿Se imagina usted el Mar Rojo abriéndose, o José como gobernador, ¿verdad?, tomando acciones importantes, o cuando, por ejemplo, Abraham empieza su camino, ¿verdad?, cuando Dios termina con la ciudad de Sodoma, o sea, cuando David pelea con Goliat. Imagínese toda esa cuestión, imagínese esos hechos que acontecieron. Cada vez que usted lea la palabra de Dios, póngase en la vivencia que se está narrando, póngase con sus personajes, lo que están viviendo, para que usted empiece a sentir, y entonces usted se empiece a acercar a esa experiencia de estos personajes que han vivido o que vivieron, ¿verdad?, estos procesos. Inclusive cuando lea los evangelios, cuando lea lo que hizo Jesucristo, cómo sanó enfermos, cómo sanó al cojo, cómo sanó al hijo del noble, cómo resucitó a la hija también del sumo sacerdote o de uno de los sacerdotes, cómo sanó al paralítico de Bethesda con solo creer y tenerle fe a él, cómo sana a la mujer del sangrado permanente que tenía, ¿verdad? O sea, toda esta parte, ¿cómo si nos vamos imaginando inclusive hasta los hechos más duros que vivió Jesucristo cuando fue a la muerte, cuando fue juzgado, cuando fue crucificado, podemos valer y podemos entonces valorar todos estos hechos, y todos estos hechos nos van a llevar a poder tener un encuentro con Dios, a reconocer en la vida que todos vivimos experiencias duras, difíciles, pero que si nosotros nos acercamos a Dios, y Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a sacar victoriosos. Por eso en Juan 5:24 dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, le cree a Dios todo lo que dice en su palabra, todo lo que dice en la Santa Biblia, todo lo que dice en las Sagradas Escrituras, entonces pues está reconociendo, ¿verdad?, la existencia de Jesucristo, no como profeta, no como un maestro, sino como el Hijo de Dios, como nuestro Señor, fabuloso, maravilloso, que actúa grandemente en nuestra vida y que puede transformar corazones y vidas, puede transformar todo lo que nosotros hemos estado queriendo, ¿sí? Y Él va a hacer su voluntad en su vida. También en Juan 6, capítulo 6, versículo 68, la palabra de Dios dice:
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, ¿a dónde más podemos ir sino a la palabra de Dios, para que Dios pueda restaurar nuestras vidas, para que Dios pueda ayudarnos, para que Dios pueda acompañarnos en este proceso, en esta vida? ¿Dónde más si la palabra de la vida eterna está en la Biblia? Si está ahí en su palabra, si está ahí dándonos esperanza, si ahí nos está dando las promesas, nos está dando las bendiciones, cuando obedecemos la palabra, cuando vamos a ella, entonces, y la vivimos, ¿verdad? Lo que está narrando, hacemos esa promesa nuestra, esa promesa que le dio a Moisés, a Abraham, esa promesa que le ha dado al pueblo de Israel, y junto con el pueblo de Israel, al nuevo pueblo, a los nuevos creyentes que somos nosotros, los gentiles, que ahora ya somos hijos de Dios, pues nos ha dado promesas maravillosas y tenemos que hacer las partes de nuestra vida, tomarlas, obedecer la palabra de Dios para obtener todas esas promesas y bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces eso es muy importante, por eso es importante situarse en cada vivencia de la palabra de Dios para realmente, si usted tiene dudas y quiere investigar, usted puede ir investigando la palabra de Dios conforme a los hechos históricos universales que han pasado en el mundo, y va a ver cómo todo coincide con la Biblia y cómo todo coincide con la historia de la palabra de Dios, coincide con la historia del mundo, porque no están separadas, están unidas, porque Dios es el que tiene el control de la historia. Y usted se va a ir dando cuenta que ese control de la historia, que esa forma de vida, que esa forma de, pues es lo más grande y maravilloso que Dios nos da para poder creer en Él, para poder acercarnos a su presencia y a su amor. Leer en voz alta ayuda a personificar los pasajes, narraciones y vivencias que se describen en los santos relatos. Realizar una interpretación viva de los diálogos y situaciones, como cuando le narramos un cuento a nuestros hijos, repercute profundamente en todos los sentidos de nuestro ser. También se recomienda realizar lecturas grupales para luego poder debatir los versículos tratados, ya que en la diversidad de interpretaciones, tonos de voz, entusiasmo y experiencias vividas, nos enriqueceremos con la palabra de Dios. Entonces esto es muy importante, hacer una lectura para narrar los hechos, para imaginarnos cómo fueron narrados, cuáles son los sentidos y cuáles fueron los propósitos de que sucedieran estos hechos, ¿verdad? Precisamente, realizar una interpretación no es lo que yo entiendo o lo que yo creo, es lo que la interpretación del Espíritu Santo nos da para ver de qué manera podemos aplicar eso a nuestra vida. Acuérdense que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos tres motivos. Primero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que me dice a mí la Biblia? ¿Y qué tengo que hacer? Son las tres cosas que cuando leo la Biblia tengo que sacar de esa experiencia o de ese conocimiento que me está dando la palabra de Dios. Eso es muy, muy importante. Entonces, eso es otra. Los grupos de células, la lectura bíblica, está diciendo que las lecturas bíblicas en grupo, las células familiares o las células entre amigos que tenemos para leer la Biblia cada semana, nos da el conocimiento de la palabra, nos quita dudas y además nos hace, ¿verdad?, identificarnos con la palabra, y también no nada más identificarnos, sino también edificarnos los unos a los otros con la enseñanza de la palabra. Por eso es muy importante estar leyendo la palabra, por eso estar invitando a la gente a que escuche la palabra, para que sepa cuál es la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? No es un cuento, no son leyendas, no son historias nada más lo que hay en la Biblia, son enseñanzas que nos llevan a enseñanzas que sucedieron y que quedaron escritos para que nosotros podamos sacar todo el jugo a esa enseñanza y lo podamos poner en práctica en las situaciones normales de nuestra vida o en las situaciones que estamos viviendo, que son muy parecidas a las que vivieron aquellos hombres, porque al fin y al cabo no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser hombres. Entonces, en ese sentido, todas esas experiencias que vivieron los santos en la fe, ¿verdad?, y que seguiremos viviendo, están escritas aquí, y esas nos van a servir de orientación para poder obtener el conocimiento, para poder obtener la ayuda en los momentos de más necesidad.
Por eso es importante siempre estar juntos, unidos, escuchando de la palabra, leyendo la palabra, leyendo estos pasajes que siempre tienen una enseñanza que Dios quiere darnos para enfrentar nuestros miedos, para enfrentar nuestros temores, sabiendo que Dios está ahí y que Dios puede bendecir nuestras vidas hoy y siempre. Entonces, aquí les dejo esta enseñanza. Esta es una enseñanza de Cristo con amor para el mundo. Es una enseñanza que Dios nos deja para que nosotros podamos seguir caminando en las situaciones de la vida, pero que si ponemos la fe en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos tener un encuentro con Él, un encuentro personal, un encuentro íntimo, donde diariamente vamos a estar reconociendo en las situaciones la presencia de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios colme sus vidas, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Dios les bendiga hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Nos vemos el lunes. Hemos terminado con estos 7 pasos sencillos para poder leer y practicar la Biblia, para poder acercarnos a la presencia de la palabra de Dios. Hemos terminado esta serie devocional de 7 días. El día de hoy empezaremos una serie sobre la oración. La próxima semana, el lunes, comenzamos un estudio devocional sobre la oración, que yo creo que es muy importante que nos acerquemos al Señor en esa presencia en oración. Muchas personas nos dicen que no saben orar. Orar es hablar con Dios. Orar es tener una relación con Él íntima cada día, donde usted le pueda presentar sus necesidades, sus problemas, pero también su agradecimiento y su fe en amor. Que Dios le bendiga hoy y siempre, que Dios lo acompañe. Y recuerde que este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para su familia, de Cristo con amor para sus vecinos, para la gente que trabaja con usted, de Cristo con amor para el mundo, para que el mundo pueda conocerlo, pueda doblar rodillas y confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Dios le bendiga y le acompañe. Muy buenos días.